Nosotros tenemos que permanecer firmes, parados sobre la roca. Tenemos que ser como aquel hombre sabio que cimentó su casa sobre la roca y dejar de ser necios, porque a veces lo somos y queremos fundamentar las cosas en arena, queremos fundamentar las cosas en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia inteligencia, en nuestro propio andar, cuando realmente es fundamentar en la roca, en la piedra angular que es Jesús, Yeshua. Y el tema de hoy lo que buscamos es recordar que hay cosas que estamos viendo y que tal vez para nosotros pueden resultar nuevas, pero para la historia, para lo que hemos visto en la escritura y en la historia en general, vemos que se ha repetido una y otra vez. Y aquí, como podemos ver, el título se llama Fieles en medio de la prueba, la persecución y la esperanza de los creyentes. Y es una realidad que estamos viendo hoy día, que se están levantando situaciones complicadas para algunos de los hermanos y, ¿por qué no? Pues nadie estamos exentos. Por eso, como decía al principio, hay que aprovechar este momento que podemos de manera libre, abierta, cantar, adorar, gozarnos, estudiar la palabra. Lo podemos hacer sin ninguna clase de restricción. Pero hay hermanos que ya no están teniendo esa libertad. Y el pueblo de Dios siempre ha perseverado, siempre ha tenido esa esperanza. Entonces, el día de hoy lo que queremos es reflexionar y entender, valorar todo lo que significa para nosotros hoy en día todo esto. Porque a pesar de la libertad que se dice que los gobiernos, que las instituciones, que la sociedad dice tener, realmente no hay una libertad como tal, y menos cuando se trata de Jesús, de Cristo, de Yeshua, de el cristianismo en general, porque podríamos hablar de alguna otra corriente y no pasaría nada. Pero cuando hablamos de Jesús, ahí es cuando las cosas se ponen complicadas. Pero no debe ser nuevo para nosotros, eso la palabra lo viene hablando una y otra vez. Y nosotros vemos que el apóstol Juan en Apocalipsis dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Y aquí nos está diciendo algo poderoso porque dice, yo Juan vuestro hermano, porque vuestro hermano, porque estamos en Cristo, estamos en el Mesías. Copartícipe vuestro en la tribulación. Esto nos está hablando de que habrá tribulación y que así como él y otros más la han tenido, no estamos exentos de tenerla. Pero también dice copartícipe en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Aquí nos habla de una esperanza, de una promesa que es el reino, pero para alcanzar, conseguir esa victoria, esa corona,
hay que correr la carrera con paciencia, con fe, con fidelidad, así como dice, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Y dice también, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios, no porque hubiera cometido un crimen, no porque hubiera hecho un mal a alguien, simplemente ¿por qué? Por predicar la justicia, por hablar con verdad y por ser testigo de Jesús. Recordemos que incluso pastores, alguno de los episodios que hizo recorriendo Israel con la Biblia en la mano, decía, aquí en este lugar fue donde el Señor dio las últimas palabras a sus discípulos, y precisamente sus últimas palabras fueron esas, y me seréis testigos. Entonces aquí Juan está diciendo eso y el testimonio de Jesucristo. Por eso él estaba privado de la libertad. Pero él comienza diciendo esto, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Y recordemos que para ese entonces ya estamos, hija. Que el Espíritu de Dios se le presentara a alguien, pues no era algo de todos los días. Nosotros tenemos la gran bendición de que tenemos al Espíritu de Dios con nosotros. Amén. Y a veces desaprovechamos esa oportunidad de estar con Él, de estar en su presencia, porque nos envuelven la cotidianidad, nos envuelven los problemas, nos envuelven las preocupaciones, pero eso de verdad sabemos que es algo que el enemigo pone para distraernos. Y quise empezar con este pasaje porque estamos hablando hacia el futuro, algo del pasado que estaba apuntando hacia el futuro. Y ese futuro está llegando a nosotros. Mateo dice también, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Y como lo decía hace un momento, qué triste nosotros cuando hablamos de Jesús, produce tal vez hasta como urticaria en mucha gente, produce intolerancia 10:22 de otra persona, no sé, de Buda, de quien fuera, no pasa nada. Pero cuando hablamos de Jesús, de que creemos en Yeshua, de que creemos que Él es el único y verdadero, ahí es cuando las cosas se ponen complicadas. Y vemos cómo la palabra se cumple al pie de la letra, porque precisamente ahí dice que por causa de mi nombre, y también lo vimos ahorita en el pasaje de Apocalipsis. Y desde entonces vemos que cuando Jesús estuvo caminando en esas tierras de Israel, él mismo advirtió a sus discípulos que seguirlo no iba a ser fácil, porque iba a haber persecución, iba a haber oposición. Y lo podemos constatar en varios eventos, y no debe ser nuevo para nosotros que desde lo que está escrito en la palabra, por ejemplo, cuando apedrearon a Esteban. ¿Por qué? Por ser seguidor de Jesús. Y de ahí tenemos la historia que ha continuado, y vamos, es algo que va a seguir siendo, lamentablemente, porque vemos que desde los primeros siglos los creyentes fueron perseguidos en el Imperio Romano, en Babilonia, y como decía hace un rato, en diversos momentos de la historia.
Y vemos precisamente que estas palabras que Jesús, Yeshua, dijo fueron proféticas porque se siguen cumpliendo hoy en día. Entonces, ¿qué implica para nosotros como seguidores del Mesías? Es recordarnos que al ser discípulos estamos llamados a ser firmes y a tener fe bajo toda circunstancia. Así sean las situaciones que estén pasando, debemos de tener fe. Y yo sé que es más fácil decirlo que hacerlo, porque hay ocasiones que vemos que las cosas se ponen muy complicadas. Nosotros, como les decía al inicio, debemos sentirnos afortunados porque nosotros podemos congregarnos de manera libre, cantar, adorar, hablar, compartir la palabra. Pero no en todos lados es así. Y como el ministerio de Casa Shalom es estudiar siempre las escrituras desde una perspectiva histórica, arqueológica, geográfica, cultural y espiritual, también tenemos que ver que esas cosas han pasado y se han documentado en la historia. Arqueológicamente podemos ver que en lugares, en las catacumbas y otros lugares donde se enterraban personas, en Roma, Siria, Asia Menor, que actual Turquía, se han encontrado diversos símbolos del cristianismo primitivo, tales como los que vemos en pantalla: el pez ictus, el ancla y el crismón, el monograma de Cristo. Y estos símbolos se usaban a menudo de forma encubierta durante periodos de persecución. Y esto servía como señal de identidad y fe entre los creyentes. Y el pez ictus es un acrónimo de Jesús Cristo, Hijo de Dios Salvador, eso en griego. Y eso significa la entrega total de Jesús. Como Yeshua vino a entregarse por completo, Él vino a servir, no a ser servido. Y Él vino a dar su vida por nosotros. Y eso es lo que significaba la provisión, el amor. Si nosotros vemos la historia de Jesús y los discípulos, los peces tienen una gran importancia. ¿Por qué? Pues recordemos la historia de Pedro, que él era pescador y le dijo que iba a ser pescador de hombres. Y después todavía él con mucho amor hacia ellos, después de que había pasado todo lo que había pasado, fue y preparó un pez para que comieran. Vemos cómo el amor del Salvador, del Señor, es hasta el último momento. Por eso este pez significa la entrega total de Jesús. Por otro lado, tenemos también el ancla, y siguen siendo cuestiones que tienen que ver también con el agua. El agua representa cosas importantes para la cultura hebrea, porque el agua tenía varios significados, y digo, no es porque queramos hablar de algo que el agua significa tal o cual cosa, más bien eran cuestiones que la población podía entender de cierta manera. Por eso el Señor Jesús predicaba en parábolas. Incluso le preguntaron por qué predicaba siempre en parábolas, ¿no? Y era precisamente para entender, para que se entendiera mejor, ¿no? Entonces, vemos que el ancla, nada más que creo que ahí el texto está cambiado, perdón, el ancla está en medio y el texto del ancla está a la derecha y viceversa, ¿no? Entonces, el ancla simboliza la esperanza en la vida eterna, la seguridad de la fe. Pero aquí algo interesante, el ancla es un componente indispensable en los barcos. Era
es y seguirá siendo un componente indispensable en los barcos, porque sirve para asegurar la embarcación en un lugar fijo cuando está detenida en medio del mar. Sin el ancla, una embarcación estaría vagando sin rumbo y sometida a las fuerzas de las olas y del viento. ¿Qué quiere decir? Que hay que estar cimentados, bien anclados. Y anclados en la palabra, anclados en Jesús, en Yeshua. Entonces, el ancla también tiene un simbolismo muy importante. Y el crismón, y bueno, repito nuevamente, está invertido, es el texto de que dice el crismón debería estar a la derecha y el que dice el ancla debería estar al centro, ¿no? Pero el crismón se forma por las dos primeras letras griegas del nombre de Cristo y están superpuestas, ¿sí? Que si lo podemos ver, creo que sí se ve aquí el puntero, es la X y la P. ¿Sí? Esas son las dos letras X y la P. Aquí se eran las otras. No, Sí, pero tiene que ver alfa y omega, AW, ¿no? Obviamente, ahí también tiene que ver eso, ¿no? El alfa y la omega, al igual que aquí. Entonces, estamos viendo completamente toda la simbología que representa a Jesús, al Mesías. Entonces, estos son hallazgos arqueológicos, históricos, que tienen que ver con la certeza y la realidad de que en un momento dado ha habido necesidad de que los creyentes se identifiquen entre ellos. Y bueno, se ha visto y se ha estudiado que estos símbolos pues muchas veces tenían que ver con persecución. Entonces estamos viendo cómo estos hallazgos muestran que la fe florecía aún en la oscuridad. La arqueología, la historia, revela que la persecución no detuvo el mensaje, sino que lo purificó y lo fortaleció. Y así es como nosotros debemos tener nuestra realidad, debemos de estar firmes y ciertos de que hoy día seguimos siendo fortalecidos. Pero aquí dice aún, hoy hay quienes adoran en silencio, porque hay quienes no tienen esta bendición que tenemos nosotros. Nosotros ahorita estamos aquí compartiendo de la palabra, estamos cantando, adorando, orando, platicando entre los hermanos, platicando con los que se conectan y no pasa nada. A lo mejor alguien nos tildará de locos, alguien dirá esos aleluyas o como nos llamen, pero no pasa de ahí. Pero hay lugares donde sí pasa de ahí. Hay lugares donde, en lugares del mundo, donde ya no puede haber una congregación de manera abierta, porque ya resulta riesgoso. Es más, el mismo pastor Eduardo nos comenta, ha comentado en algunas ocasiones de que ellos saben que cuando van a llegar a su congregación, están ya predispuestos a que probablemente haya gente que los esté esperando, los insulte, hasta los han llegado a escupir. Él dijo que en algunas ocasiones pues le llegaron a incendiar el lugar donde compartían la palabra. ¿Por qué? Porque hay lugares donde no es como lo tenemos aquí, que podemos hacerlo abiertamente, al menos al día de hoy. Y en esos lugares, pues muchos creyentes tienen que buscar cómo congregarse, pero de manera oculta, clandestina. Y eso, como dice ahí, debería recordarnos cuán valioso
es poder hacerlo libremente. Deberíamos gozarnos, deberíamos sentirnos dichosos de poder hacerlo. Y a veces lo vemos tan normal que a veces decimos, híjole, qué flojera, ¿no? Y de verdad, yo lo he comentado con mi esposa. Hay ocasiones que decimos, híjole, estaría como para esta tardecita mejor quedarnos en casa, pero no, porque sabemos que el tiempo que pasamos buscando a Dios es importante. Entonces, nuestro llamado como creyentes, que sí podemos congregarnos, que sí podemos estar juntos, juntos hablando de Dios, pues nuestro llamado es precisamente, como dice ahí, interceder por ellos, sostenerlos en oración y vivir teniendo gratitud con la libertad que tenemos nosotros para adorar, pero debemos nosotros interceder. Y podemos decir, bueno, pues es que ha de ser en algún lugar nada más, pues Israel, porque el judaísmo es muy cerrado y por eso, pero bueno, alguno que otro lugar, pero de verdad hay más lugares en los cuales hay esa situación. Entonces, aquí estamos viendo que hay persecución de creyentes en diversos países y hay diferente grado de intensidad, digamos, de riesgo. Está regiones como Oriente Medio, África, Asia y algunas partes de América Latina. Lugares como Afganistán, Corea del Norte, Somalia y Libia son citados como de persecución extrema y otros como persecución significativa, o que hay un lugar que dice, una forma que dice lista de vigilancia especial por el Departamento de Estados Unidos. Por ejemplo, incluye Pakistán, Irán, China, Egipto, Argelia, Nigeria, Yemen, Sudán y Turquía. Entonces, como podemos ver, no son pocos los lugares donde se está dando esta situación. Hay lugares donde, como vemos aquí en ese listado, persecución extrema quiere decir que ahí sí hay un riesgo inminente de, pues, acabar sin vida, porque no solamente es el que esté prohibido, sino que realmente es como, ¿cómo se puede decir? Pues acabar con los creyentes. Ese es el objetivo, acabar con los creyentes. Y ahí vemos, pues, Afganistán, los talibanes, son quienes, los principales que están persiguiendo a los creyentes. Y bueno, vemos algunos otros, ¿sí? Ahí en pantalla vemos todos estos países donde hay persecución. Y vemos, por ejemplo, ahí que Cuba también se encuentra entre la lista de países de vigilancia especial. Vuelvo a lo que decíamos al principio. El hecho de decirnos seguidores de Jesús a muchos les molesta, a muchos les incomoda. Y la incomodidad es a tal grado que es preferible para algunos grupos, para algunos gobernantes, acabar con los que nos decimos seguidores de Jesús, los que nos decimos creyentes. Pero nosotros, por gracia, podemos hacerlo ahorita. Sin embargo, también nosotros tenemos nuestros problemas, ¿no? Nuestras calamidades. En estos lugares que estamos viendo hay persecución directa y que puede ser perpetrada tanto por gobiernos como por grupos no estatales, ¿sí? Como es el caso de los grupos yihadistas en varias regiones. Y pues bueno, estamos viendo que día con día está ganando lugar.
Por eso hay que mantenernos en oración, hay que mantenernos firmes y saber que estamos en un tiempo clave, como nos lo ha dicho el pastor Eduardo, porque estamos viendo muchos cambios, estamos viendo muchas situaciones y yo comparto mi perspectiva. Yo de niño, de joven, de adolescente, yo decía, eso está muy lejos, es que Israel está muy lejos, o sea, hay persecución, sí, pero están allá en Irak, acá estamos, es el otro lado del mundo, pero ya está llegando poco a poco. Días pasados vimos ya eh, en Estados Unidos, que ha sido el país que, digo entre comillas, porque tampoco podemos decir que es perfecto todo en Estados Unidos, porque no, en ningún lado, pero se había centrado como un país que intermediaba por la paz y que era entre comillas neutral, pero vemos que ya un musulmán ya entró a un puesto, pues no a cualquier lugar, entró en un lugar que yo creo que es clave para muchas cosas. Y creo que no es de sorprender porque sabemos que las cosas se tienen que ir moviendo para abrir paso a lo que ya hemos visto en las escrituras. Y no hay que temer, hay que prepararnos, hay que estar en oración, hay que seguir escudriñando la palabra y como yo les decía, hasta con la música, yo por eso a veces no canto muchos de los cantos que a la mayoría les gustan, no por otra cosa, sino porque creo que hasta en la música que cantamos debemos de buscar que venga cargada de palabra, cosas que nos recuerden que la palabra de Dios es lo que nos va a dar la luz. Por eso dice, lámpara a mis pies, tu palabra y lumbrera mi camino, y así tiene que ser. Por eso la importancia de rodearnos de la palabra de Dios todo el tiempo. Y bueno, así como el fuego refina el oro, también las pruebas refinan la fe. Y yo decía hace un rato que nosotros también, como creyentes, que aunque estemos con la libertad de poder reunirnos, de poder cantar, de poder adorar, también tenemos nuestras pruebas, no persecución, que es muy diferente. Tenemos nuestras pruebas, enfermedades, conflictos familiares, economía, no lo sé, o sea, tenemos muchas situaciones. En Primera de Pedro lo que dice es precisamente esto. Estas pruebas eh, demostrarán que su fe es auténtica, que está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo se ha revelado a todo el mundo. Y como podemos ver, seguimos apuntando a lo que viene. El día que Jesucristo, que Yeshua, que el Mesías se ha revelado a todo el mundo. ¿Y qué es lo que nos está hablando? Pues que las pruebas van a demostrar que la fe es auténtica. Y demos gracias a Dios que nosotros no estamos teniendo persecución, pero a veces tenemos alguna prueba y nos sentimos desmayar, nos sentimos desfallecer y a veces quisiéramos, como se dice coloquialmente, tirar la toalla y dejar las cosas porque pensamos que Dios no nos está escuchando, que Dios no está con nosotros. Pero debemos estar seguros que Él está refinando nuestra vida. Las pruebas no destruyen la fe, la purifican.
Pedro, quien conoció el sufrimiento, explicó que el valor de la fe se prueba como el oro en el fuego. Entonces, cada persecución, cada dificultad fortalece el carácter espiritual de nosotros como creyentes. Y algo que debemos tener claro, que debes tener claro, el sufrimiento no es un fin, sino es un medio por el cual el alma se alinea más al corazón de Dios. Porque debemos de ser entendidos, mansos, humildes y obedientes, y eso nos va a ir alineando más al corazón de Dios. Si un miembro padece, padecen todos con él. Y eso lo podemos encontrar en las Escrituras, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos estar unidos como un mismo cuerpo, todos en el Mesías, en Jesús, en Yeshua, somos uno solo. Y si somos uno solo, entonces tenemos también que padecer junto con nuestros hermanos, y a lo mejor no vamos a padecer físicamente ni psicológicamente, pero sí padecer en el sentido de entender y pedir por ellos, pedir por nuestros hermanos. Y si reciben honra, pues gloria a Dios, porque estamos trabajando para el mismo Dios y estamos sirviendo al mismo. Entonces, la persecución no es un asunto individual, sino de todo el cuerpo completo. Y a veces no alcanzamos a dimensionar eso. A veces decimos eso está muy lejos, está por allá, y bueno, pues vamos a hacer una oración. Y ya nos olvidamos del asunto, porque no nos está afectando. Y es como, pues si hablamos del cuerpo, por eso el ejemplo es la escritura lo usa sobre el cuerpo. Muchas veces decimos, ay, pues es, o bueno, no decimos, pero hemos oído de casos que es un dolorcito, ay, bueno, ya se pasará, me tomo un analgésico, ay, un dolorcito, y ya, se nos olvida. Pero ha habido casos de que de repente ese dolorcito se convierte en un cáncer o en algo grave. Entonces, aunque esa parte del cuerpo no le prestamos atención y la ignoramos la situación, pues resultó algo que comprometía a todo el cuerpo. Lo mismo debemos entender como comunidad de creyentes. Ya lo decía yo hace un par de sesiones, tender puentes, no muros. ¿Por qué? Porque somos todos uno solo en el Mesías, en el Señor, somos uno solo. Entonces, por eso cuando un creyente sufre, toda la comunidad, todos los hermanos en espíritu, estamos llamados a responder orando, apoyando y recordándonos y recordando que todos formamos parte del mismo cuerpo. Esa unidad en la compasión también es testimonio del amor verdadero, y este versículo yo creo que hay que repetirlo constantemente. El Señor Jesús, Yeshua, dijo, y por esto los reconocerán, sabrán que son mis discípulos, porque se tienen amor los unos a los otros. Y eso debemos de hacerlo, independientemente de la congregación, de la denominación, de lo que sea. Somos comprados con la misma sangre. Que hemos tenido una revelación, unos de una manera y otros de otra, pues sí, pero no nos queda más que orar, pero sabiendo que somos parte del mismo cuerpo. Y hay una promesa de esperanza, y aquí lo vemos, y este verso lo habíamos puesto anteriormente. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús prometió bendición y recompensa eterna a quienes permanecen fieles en medio de la oposición. La esperanza no está en la ausencia de conflicto.
sino en la presencia de Dios en medio de él. Recuerden que eso lo hemos comentado. Shalom es paz, y paz no como el mundo la entiende. La paz no es, para nosotros no debe ser ausencia de guerra, ausencia de conflicto, sino debe ser estar tranquilos y confiados, aún estando en medio del conflicto, aún en medio de la guerra. Eso es el shalom. Y aquí entendemos esto también, que la esperanza no está en la ausencia del conflicto, sino en la presencia de Dios en medio de él. Quien permanece firme en la fe aún bajo presión refleja el carácter del Mesías. Y aquí quise poner este pasaje, este mismo pasaje de Mateo 5:10 en griego, que dice: afortunados los que han sido perseguidos en cuenta de rectitud, porque de ellos está haciendo el reino de los cielos. ¿Sí? Y aquí habla de afortunados, que es afortunado alguien que tiene fortuna, y no necesariamente monetaria, sino que tiene en gran manera. Dice, los que han sido perseguidos. O sea, de repente uno dice, a ver, ¿cómo afortunado el que es perseguido? Uno diría, no, pues es todo lo contrario, no desafortunado. Sin embargo, nosotros sabemos que desde que tomamos la cruz y decidimos seguir al Señor, sabemos que iban a venir estas situaciones. Y los que han sido perseguidos y ha sido por su fe, por su rectitud, por su obediencia a las Escrituras, y que se mantienen firmes, deben sentirse afortunados, porque de ellos está haciendo el reino de los cielos. ¿Sí? Y ahí es una manera diferente de decir, porque de ellos es el reino. Dice, está haciendo, o sea, todavía más presente. O sea, está desde ya, está haciendo el reino de los cielos. O sea, tener la certeza de que hay una promesa atrás de esto. Entonces, ya para ir finalizando el día de hoy, valoremos la libertad e intercedamos por los que no la tienen. Hoy, cuando nos reunimos en lugares abiertos, y pueden ser cualquier congregación, nosotros estamos poniendo, obviamente, donde nos estamos congregando, Casa Shalom, Célula Shalom, Makom Shalom, que es el lugar de paz, el terreno de adoración. En cualquier lugar que nos congreguemos, que son abiertos y que no tenemos que escondernos, debemos recordar a quienes no pueden hacerlo. Debemos tener presente que nosotros sí podemos hacer algo y que otros hermanos no pueden hacer eso, que para nosotros es tan cotidiano. Y nuestra respuesta debe ser doble. Una, gratitud por el privilegio de adorar en libertad. Podemos adorar. Tal vez nuestros hermanos lo puedan hacer, pero tienen que hacerlo en secreto, en silencio, en voz baja, a oscuras, porque hay lugares donde los entregan, y la Escritura nos dice que habrá tiempos donde los hijos entregarán a los padres, y, los familiares entregarán a otros, los vecinos. O sea, ¿por qué? Porque va a haber esta división que ya la estamos viendo hoy en día. Entonces, gratitud por el privilegio de poder adorar en libertad, pero también intercesión por nuestros hermanos que son perseguidos, porque nosotros tenemos esa gracia, tenemos esa libertad, pero por lo mismo debemos también de interceder por nuestros hermanos. Y esta lámina finaliza diciendo que nuestras reuniones no sean solo de gozo, sino también de clamor por aquellos que resisten con fe en medio de la dificultad. Entonces, agreguemos esto a nuestra oración, a nuestras peticiones. Si bien sabemos que hay que orar y bendecir a Israel,
porque la Escritura lo dice y porque de ahí vino la palabra. Bueno, también hay lugares donde la palabra está llegando, pero con dificultad para nuestros hermanos, para otros creyentes. Entonces, agreguemos también esta intercesión por ellos. Es importante. Entonces, no olvidemos, de hoy en adelante, cuando nos congreguemos, cuando nos reunamos, cuando adoremos, cuando oremos, tener presente gratitud e intercesión. Y finalizando ya, dice, la luz brilla más cuando hay oscuridad. Y sí, efectivamente, una lámpara encendida en el medio del día se pierde, porque hay tanta luz que no resplandece. Y no porque esté mal, simplemente hay mucha luz. No es que esté mal o que alumbre menos, no, hay mucha luz. Pero cuando hay oscuridad, la luz es más brillante, pareciera que brilla más, pero no es eso. La luz brilla igual en un lugar y en otro, pero la oscuridad hace que el efecto de la luz sea más brillante. Entonces, pongamos doble énfasis en orar por nuestros hermanos, porque ellos en medio de las tinieblas también son luz y pueden ser luz para otros. Así como tú y yo tenemos la oportunidad de ser luz para nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros conocidos, compañeros de trabajo. ¿Qué podemos hablarles si nos pueden tildar de locos y no venir a la reunión o no aceptar bueno, se puede, pero hay lugares donde es muy difícil, pero también ellos en medio de esa oscuridad, nuestros hermanos, son una luz valiosa para los que carecen de esa luz. Entonces, poner en oración a todos ellos. Y quiero cerrar con esta frase que dice: la persecución nunca ha vencido a la fe, porque la luz de la verdad no puede ser apagada. Amén. Entonces, a pesar de la persecución, a pesar de todo, la luz de la verdad no puede ser apagada. Al contrario, la luz de la verdad va a ser más esparcida. Y así lo vemos en la historia. Lo vimos, decía, cuando el pastor Eduardo decía de que me seréis testigos, y que los discípulos estaban muy cómodos en un lugar, hubo persecución, y fue cuando salieron y el evangelio salió a otros lugares. Y lo podemos ver que la historia se siguió repitiendo. Llegó aquí a América también de una manera pues no muy agradable, que digamos, pero llegó y se fortaleció. Porque ahora desde este lado del mundo nosotros podemos enviar luz a nuestros hermanos que están en un lugar muy diferente, muy alejado, pero que están padeciendo. Entonces, que nosotros seamos luz, que seamos portadores de esperanza, intercesores y testigos de su amor en un mundo necesitado de verdad y consuelo. Es como siempre una bendición, un placer y un gusto poder compartir con todos ustedes. Y Dios mediante, la próxima semana vamos a cambiar un poquito las fechas. La próxima semana no vamos a tener reunión presencial, vamos a estar en Makom Shalom, en el terreno, precisamente porque, pues bueno, el Señor se ha estado moviendo y ha estado inquietándonos, y creo que este tema es muy importante y queremos estar, igual están invitadas, y todos los que vean la grabación y que puedan ir con nosotros, están invitados a Makom Shalom, al lugar de paz, donde vamos a tener un tiempo de
no solo de adoración, sino de intercesión precisamente por todo esto que se está dando, porque sabemos que hay hermanos que necesitan de nuestra oración. Y digo, y no lo sabemos, nosotros mismos también hoy estamos libremente adorando y cantando, pero no sabemos el día de mañana. Sabemos que por ahí, Sí. de hecho lo comentábamos al inicio de la sesión, que por ahí hay una ley que quieren promulgar aquí en México, algo relacionado con la libertad de culto, con las congregaciones. No sé a ciencia cierta, no he entendido bien el concepto, pero se están empezando a mover cosas. Eso es una realidad. Entonces, por eso mi exhortación a todos, estar bien cimentados en la palabra. Es bonito, pues, la parte emotiva y sentimental, todo, pero creo que hay que estar bien cimentados porque los tiempos pueden cambiar de un momento a otro.